porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Le damos una cordial bienvenida a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Muy buenas noches, bienvenido a su programa La Palabra de la Cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Es para mí un placer, una alegría poder compartir junto a ustedes la palabra del Señor. Este es un programa que se dedica exclusivamente a hablar de Cristo y no nos detenemos, digamos, en experiencias personales. Me refiero para hacer de base a todo el programa. Siempre lo importante aquí es hablar del Señor. Así que le invito a que podamos iniciar este programa alabando al Señor, adorando a nuestro Dios con una hermosa alabanza.
Amén. Que nuestro Dios nos haga fieles para poder seguirle. Queridos auditores, no podemos seguir más adelante sin antes orar al Señor, pedirle que Él nos sea dando de su gracia, nos sea ayudando. Así que si usted está a disposición, le invito a que nos acompañe a hablar y a conversar con nuestro Dios. Dios mío y Señor mío, le damos gracias, Señor, por el hermoso día que usted nos da. Haya sido quizá bueno o malo, cada uno podrá evaluar, pero nadie podrá negar que es hermoso, porque todo lo que Dios hace es bueno. Y dice Eclesiastés que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Señor amado, le pido que usted nos ayude en este programa, nos dé palabras de sabiduría, de gracia. Pueda usted utilizar nuestros labios para bendecir. Señor amado, ayude también a nuestros auditores, a todos los que nos están escuchando en esta noche, para que la palabra, Señor, entre en nuestros oídos, sea comprendida y haga vida en nuestros corazones. Ayúdenos, Señor, a estar dispuestos a escuchar su palabra, a estar, Señor, con nuestra mente concentrada, porque el oír, dice la palabra, produce en nosotros la fe. Pero no oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. Así que, Señor, mediante la palabra de esta noche, le pedimos, Señor, que nos llene y nos fortalezca en la fe. Misericordia que le ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Los días miércoles, aquí en la Palabra de la Cruz, nos dedicamos a hablar de las pequeñas historias y las grandes enseñanzas. Porque usted coincidirá conmigo que no solo las cosas, los acontecimientos importantes que uno pueda vivir son los que producen las mayores consecuencias. A veces cosas sencillas que nos ocurren tienen efectos inmensos en nuestra vida. A eso me refiero. Esa es la tónica, la premisa de todo el programa de este día miércoles. Cómo cosas sencillas, cosas pequeñas producen grandes enseñanzas en nuestra vida. Usted recordará cosas absurdas incluso que le han ocurrido, cosas puntuales que hasta el día de hoy, con el pasar de los años, usted no lo ha podido olvidar. No lo ha podido olvidar. Yo recordaba hace un poco tiempo atrás que cuando niño yo sufrí un grave accidente, pero no lograba recordar dónde había sido. Recuerdo que era un lugar como tipo Sodimac, con pinturas, con barriles, y que en ese lugar yo tuve un accidente. Y un tiempo conversando con mi madre, ella me dice, sí, hijo, ¿cómo te acuerdas de eso? Fue cuando tú tenías como 3, 4 años, un bebé prácticamente, y caminando, de repente pasaste a tomar, digamos, en la estantería, un barril se corrió, lo moviste tú, y se te vinieron todos encima. Y yo recuerdo eso, fue algo choqueante, probablemente. No sabía muy bien cómo era el lugar, ni con detalle lo que había pasado, pero eso pequeño hasta el día de hoy me acuerdo. Y a usted le debe pasar. Y en lo espiritual es lo mismo. Muchas veces vivimos asuntos puntuales, sencillos, pero donde el Señor nos enseñó cosas tan preciosas. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que usted va a hallar en este programa de día miércoles. Cómo cosas pequeñas nos enseñan mucho. Y iniciamos siempre con un devocional, una reflexión bíblica, en donde el Señor nos va a hablar acerca de estas pequeñas cosas y las grandes enseñanzas. Y mi hermano Daniel va a realizar el devocional del día de hoy. Así que lo dejo para que a continuación él nos hable y nos exhorte la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, mi hermano Matías, por el pase. Amados hermanos, les invito a que busquemos nuestras Biblias, el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 45-46. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 45 al 46. Dice así la palabra del Señor.
La perla de gran precio lleva por título. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amado hermano, en esta noche el Señor nos quiere hacer reflexionar con respecto al reino de los cielos. Estas palabras que dijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, están escritas en forma de parábola, tratando de enseñar al pueblo lo que corresponde al reino de los cielos. Recordemos que las parábolas son pequeñas historias, pero que tienen una gran enseñanza. Como el programa de hoy se llama Pequeñas Historias y Grandes Enseñanzas, esto encaja muy bien, porque Cristo hablaba al pueblo haciendo pequeñas historias, pequeñas parábolas, de elementos, tomando elementos que les rodeaban en la vida cotidiana, ya sea hablando de la agricultura, de la pesca, en este caso hablando de un mercader. Son situaciones que eran familiares para el pueblo en aquella época y también para nosotros. Entonces Él está con su misericordia y sabiduría, entendiendo que el ser humano en cierto modo tiene sus propias limitantes, intentó acercar la grandeza del reino de los cielos a un lenguaje simple, terrenal. En este caso, dice así el versículo 45: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Mire, el reino de los cielos es semejante a un mercader. Un mercader, recordemos que es aquel que hoy día podríamos decir que es como un comerciante, ¿cierto? Aquel que busca elementos o tesoros, por decirlo de una forma, y los compra, luego los vende, y así obtiene una ganancia y vive de eso. Eso podría ser un mercader. Pero en esta ocasión dice que el reino de los cielos también es semejante a un mercader. O sea, no es lo mismo que un mercader, sino que se parece, porque él está en busca de buenas perlas, ¿cierto? Está en busca de estos tesoros. Y dice el versículo 46, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, este mercader que es representado el reino de los cielos en este mercader, está en búsqueda de perlas preciosas. Y estas perlas preciosas, una vez que las encuentra, no escatima en comprarla, en adquirirla, en poseerla. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, siendo Dios mismo, fue hecho hombre por una razón: para redimir la humanidad, para pagar el precio del pecado suyo y mío. Por esta razón decimos a viva voz, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esta es la razón por la cual Jesús fue hecho hombre, y fue crucificado, fue muerto y sepultado. Pero sabe que
la historia no termina ahí, porque Cristo resucitó. Cristo resucitó y hoy vive y reina a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el precio pagado por esta perla preciosa, la cual es su alma, mi alma, y el alma de aquellos que aún no han entrado al reino de los cielos, es el precio que pagó Cristo en la cruz. Imagínense, un tremendo precio. Un tremendo precio por mí, que no valía nada. Incluso estaba muerto en delitos y en pecados, como cualquiera de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor nos tomó desde ahí para darnos la oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Sabe que en el antiguo pacto esta oportunidad no era dada para los gentiles. Gentiles son todos aquellos que no pertenecen al pueblo de Israel. En el antiguo pacto, el reino de los cielos era por heredad, era por linaje, era una herencia sanguínea. Si eras un israelita, tenías el acceso a Dios mismo. En cambio, que las naciones que no correspondían a Israel no teníamos ninguna posibilidad de heredar el reino de los cielos. Pero Cristo vino a la tierra a hacer un nuevo pacto. Y este nuevo pacto abrió una puerta para que usted y yo podamos acceder al reino de los cielos. ¿No cree usted que esto es un tesoro? ¿No cree usted que esto es una perla preciosa, la cual nosotros también debemos anhelar y atesorar? Así como dice que el mercader que representa el reino de los cielos vendió todo lo que tenía y la compró para poseerla porque encontró que era un tesoro hermoso. De la misma razón, de la misma forma, nosotros, como hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, hoy día debemos considerar a Cristo como una perla preciosa, la cual debemos adquirir, debemos poseer, debemos tener en nuestra vida, aunque sea que tengamos que vender todo lo que respecta a nuestra carne, a pesar de que tengamos que despojarnos, desprendernos de algo para poder acceder al reino de los cielos, despojarnos quizás de los amigos, despojarnos quizás de viejas costumbres, despojarnos quizás incluso hasta de familiares. Bendito sea el nombre del Señor, porque el reino de los cielos y Cristo, quien pagó el precio del pecado suyo y mío, es un tesoro invaluable, el cual debemos anhelar en nuestras vidas. Por esta razón, el despojarnos de aquello que nos impide llegar a Cristo no debe ser algo tedioso para nuestras vidas, algo imposible de hacer, porque estando Cristo en medio nuestro, todas estas cosas son llevaderas. Pero es necesario que Cristo, primeramente, more en nuestras vidas para que vaya haciendo la obra, porque sabe que el Señor nos limpia como si fuéramos una copa, primeramente por dentro y luego por fuera, primeramente en nuestro corazón
y luego nuestro entorno. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si usted alguna vez se ha preguntado por qué el Señor me tomó como su hijo, siendo que no lo merecía, es porque el Señor vio en usted una perla preciosa, su alma. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto a nosotros a su vez nos hace verlo a Él como una perla preciosa, un tesoro invaluable que anhelamos tener en nuestras vidas y que atesoramos, guardamos, cuidamos, protegemos. Por esta razón, intentamos profesar el Santo Evangelio la mayor cantidad de tiempo posible, porque consideramos que esta es una perla preciosa que el Señor ha dejado en nuestra vida, para que de esta forma muchos más anhelen este tesoro, para que de esta forma el mercader se llene de perlas preciosas, para que de esta forma el reino de los cielos lo llenemos. Aún faltan muchos hermanos que lleguen al reino de los cielos. Faltan muchos hermanos que conozcan a Cristo, muchas almas que conozcan a Cristo. Pero ¿sabe qué? Usted y yo tenemos la misión de predicar el Evangelio, predicarlo al vecino, a mi colega, al compañero de colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay una oportunidad para predicar el Evangelio. Siempre hay una oportunidad para poder presentar a Cristo. ¿Y sabe qué? Basta tan solo con presentar a Cristo, porque Cristo luego hace la obra. Muchas veces cometemos el error de ser jueces, y nosotros no somos jueces, sino que somos predicadores de la palabra de Dios. Porque así una vez Cristo llegó a nuestras vidas cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, como cualquiera de nosotros. Y el Señor nos redimió con su sangre preciosa, porque consideró que aquel que era un pecador tenía una perla preciosa, tenía un alma que rescatar. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no perdamos esta perspectiva tampoco, porque muchas veces vemos con el ojo de carne y no con el ojo del Espíritu, y vemos tan solo el pecado en el otro, pero no vemos un alma preciosa que necesita de Cristo. Amados hermanos, usted es un alma preciosa que necesita de Cristo. Yo necesito de Cristo. Por esta razón, le invito a que busque a Cristo constantemente. Búsquelo mientras pueda ser hallado. Miren, hemos estado pasando por dificultades en cuanto a los incendios forestales. No sabemos el día de mañana. No sabemos el día de mañana. Por lo tanto, hoy es un buen día para buscar de Cristo. Estemos en constante oración, estemos en constante comunión y en constante aprendizaje del Señor, para que de esta forma podamos predicar un evangelio sano, un evangelio limpio, para que mantengamos el tesoro limpio, bien cuidado, resguardado, y que podamos defenderlo en el momento que tenga que ser defendido. Amados hermanos, hasta aquí me ha dado el Señor. Para usted y para mí sea la misericordia de Dios, y para Dios sea toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor por su hermosa palabra.
voy a invitarle a que podamos juntos adorar a nuestro Dios, a aquel que halló, como decía nuestro hermano, una perla preciosa en nosotros, mas también Él y su Evangelio es una perla preciosa para nosotros. Vamos a adorar a esa perla preciosa con una hermosa alabanza.
Amén. Que el Señor nos revista de su gracia. Hemos llegado al momento más importante, porque es el estudio, digamos, más contundente de este día miércoles, donde se hablará acerca de un personaje bíblico. En esta tarde ese personaje bíblico será Finés. Todos los miércoles se estudian distintos personajes y se estudia su historia, lo que la Biblia habla de ellos. Y por supuesto son historias cortas, porque la vida del hombre es corta. Pero mediante ese estudio, mediante este estudio bíblico, el Señor nos hablará a través de esa pequeña historia y nos dará una gran enseñanza. Así que le invito a que escuchemos a nuestro hermano Daniel y aprendamos acerca de Finés. Amén. Después de esta hermosa alabanza, daremos paso a este estudio del personaje bíblico de hoy, en pequeñas historias, grandes enseñanzas. En el día de hoy estudiaremos el personaje que se llama Finés, con doble E al final, Finés. Bendito sea el nombre del Señor. Y para esto vamos a leer el texto base, que dice así, en Éxodo 6, versículo 25. El libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 25. Y dice así en el nombre del Señor. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude a desarrollar este tema, este pequeño estudio. Mire, el nombre Finés es de origen egipcio, según los estudiosos, ¿cierto? Dice que es de origen egipcio, lo cual significa el nubio, lo que también se puede traducir en el negro o el de color de bronce. Bendito sea el nombre del Señor. Como dato importante, tenemos que este Finés es nieto de Aarón y también es hijo de Eleazar, como acabamos de leer, ¿cierto? Y se distinguió de joven en Avila con su celo contra la herejía de Peor. Bendito sea el nombre del Señor. Disgustado por la inmoralidad que había de parte de los moabitas y los madianitas, que habían logrado introducir en el pueblo de Israel herejías contra Dios y además la adoración a Baal, Finés, con el celo grande que tenía, ejecutó personalmente a un hombre israelita y a una mujer madianita, porque estos dos estaban juntos en una tienda. Bendito sea el nombre del Señor. Y los mató atravesándolos con una jabalina o una lanza, ¿cierto?, al hombre y luego el vientre de la mujer. Y así, de esta forma, aplacó la ira de Dios contra el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Esto a modo general de por qué, cuál es la razón de la cual este hombre Finés es reconocido en las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Si leemos en Números 25,
capítulo 25, capítulo 25, del versículo 1 en adelante, dice así en el nombre del Señor. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Miren, el pueblo de Israel estaba en el campamento en Sittim y comenzó a ver a la hija de los moabitas. Recordemos que este era un pueblo pagano, el cual tenía otras costumbres, tenía la adoración a los Baales, lo cual igual involucraba sacrificios, ¿cierto?, a este Dios, y también involucraba actos que iban en contra de la voluntad de Dios. Recordemos que Jehová es el Dios de la gloria y Él no permite el que situaciones que sean inmorales, como por supuesto también no permite la idolatría. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que estas hijas de Moab, que descendientes de Moab, ¿cierto?, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comía de los sacrificios y se inclinó ante sus dioses. O sea, el pueblo de Israel sucumbió bajo la seducción de aquellas moabitas, las cuales introdujeron sus propias costumbres, sus propios dioses, a los corazones de los israelitas. Bendito sea el nombre del Señor. Por esta razón el Señor nos aconseja siempre que no haya yugo desigual, ¿cierto? Porque de esta forma también el enemigo puede introducir el pecado en el hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 3: Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el corazón de los israelitas, del pueblo escogido por Dios, el cual había sido sacado de la tierra de Egipto y iba de la mano, dirigido de la mano de Moisés, el cual Dios mismo había puesto ahí como cabeza. Este pueblo, viendo la gloria de Dios, saboreando el poder de Dios, sin embargo, se dio la vuelta y comenzó a adorar a otros dioses.
Dios nos ayude. Porque sabe que nosotros no estamos muy lejos de esto. Y quizá a veces cuando leemos estos relatos nos sorprendemos. Porque decimos, ¿cómo es posible que estos hombres que hayan visto con sus propios ojos cómo caía el maná del cielo, cómo los seguía de día una nube para taparlos del sol y en la noche una columna de fuego para iluminarlos y calentarlos, cómo la roca les daba sustento, cómo las ropas crecían junto a ellos, y etcétera, etcétera, etcétera. Tantos milagros que vieron de primera línea, y todos provenientes de Dios para ellos. Cómo estos hombres pudieron adorar a otros dioses, siendo que tenían al Dios Todopoderoso de su lado y el cual los sacaría en victoria. Pero ¿sabe qué? La respuesta es que tanto ellos como nosotros somos imperfectos. Y dentro de nuestra imperfección también está la falta de fe. También está en que entramos en desesperanza muy luego. Y quizás nos distraemos y comenzamos a poner nuestra atención en otros dioses. Bendito sea el nombre del Señor. Pero usted dirá, ¿pero cómo, hermano Daniel? Si yo no creo en ningún otro Dios. Pero muchas veces sí ponemos otras cosas y las adoramos como si fueran dioses. Por ejemplo, no sé, los bienes materiales, a veces los ponemos por delante antes que Dios. ¿Cuántas veces nos han dicho, no sé, que llevemos a los hermanos a su casa y nosotros nos negamos porque vamos a gastar mucho combustible? Esto es un ejemplo nada más. No digo que pase en la vida real, pero puede pasar. Y a veces nosotros ponemos nuestros bienes como dioses. O a veces escuchamos un mal consejo que parece bueno y nos dejamos llevar por él. Así como estos hombres del pueblo de Israel tomaron las hijas de Moab y las encontraron lindas. Encontraron quizás que sus costumbres eran atractivas y fueron adoptándolas como costumbres propias. Fueron viendo que sus dioses quizás eran dioses que podían adorar ellos también y no lo vieron malo, pero sin embargo se estaban hundiendo. Sin embargo, estaban cometiendo un error fatal que los estaba alejando de Dios. Pero ahí aparece este hombre, este levita, Finés, para acabar con toda esta corrupción, porque la ira de Dios había encendido sobre el fuego, y le dijo a Moisés: toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. O sea, este pecado tenía que pagarse con precio de sangre, porque tenía que ser un castigo ejemplar, porque Dios en su misericordia y en su amor, Él sabía que si estos hombres seguían en esta conducta, iban a alejarse completamente de Él, y por esta razón iban a perder
si iba a perder su alma. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude, porque quizás muchas veces, al igual que estos hombres, necesitamos alguien que nos ponga el coto, alguien que nos diga: estás haciendo mal. Necesitamos que el Señor nos sacuda para no corrompernos. Y ahí entró este hombre en el escenario, Finés, el hijo de Eleazar. Hijo, cuando la palabra de Dios dice hijo de Eleazar o hijo del sacerdote Aarón, significa que son descendencia. Y se levantó, dice la escritura, y de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y le lanzó a ambos al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por lo tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija del sur, príncipe de los pueblos, padre de familia de Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad a causa de Baal Peor. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, a causa de Finés cesó la plaga que venía contra el pueblo de Israel, esta mortandad, porque Jehová es el Dios de la gloria, Jehová es celoso en cuanto a su poder, a su gloria, que es solamente para Jehová. No existe ningún otro Dios el cual tenga mérito de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Por esta razón, Finés fue bendito, porque defendió a Jehová. ¿Se da cuenta que lo que estamos conversando es una representación de lo que estamos viviendo en estos días? Mucho pueblo de Dios ha adoptado costumbres ajenas. Pero también hay mucho pueblo de Dios, como Finés, que está defendiendo a Cristo, que está defendiendo la sana doctrina. Pero sabe que la palabra de Dios nos está diciendo que, al igual que Finés, este hombre, el cual su nombre significa
que él era moreno, ¿cierto? Que él quizás no era un levita destacado, hasta que se levantó en contra del pecado para hacer justicia delante de Dios. Y eso marcó la diferencia, porque usted y yo podemos ser un hermano más de la iglesia, hasta que llegue el momento de confrontar el pecado, el momento de defender el Evangelio, el momento en que usted y yo seamos un Finés. Bendito sea el nombre de Dios. Y sabe que el varón que fue muerto junto a la madianita se llamaba Zimri y la madianita se llamaba Cosbi. El nombre Zimri significa cantar. Es como una cualificación que se le da a la familia en sí, ¿cierto? Porque él decía que, dice la escritura, que él era cabeza de una familia. Bendito sea el nombre del Señor. Y el nombre de esta mujer, Cosbi, significa engañosa. Bendito sea el nombre del Señor. Con esto no estoy diciendo que solamente las mujeres sean engañosas. No. Tanto una mujer como un varón pueden ser engañosos. Bendito sea el nombre del Señor. Por esta razón es importante que evitemos el yugo desigual, porque de esta forma a veces se puede llegar a corromper. Creyendo que nosotros vamos a convertir a la otra persona, terminamos siendo convertidos. Dios nos ayude. Entonces, Finés era un sacerdote de Israel. Y es recordado porque su celo era por la verdadera adoración. Nosotros igual tenemos que ser recordados por el celo de la verdadera adoración a Dios. Dice que vivió los años formativos de la nueva nación. Bendito sea el nombre del Señor. Finés es mejor conocido por lo que acabamos de leer, ¿cierto? Por esta acción de defender la adoración a Dios y ir en contra de las costumbres ajenas que estaban siendo introducidas en el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor. El Salmo 106, el rey David también alude a este hombre Finés y dice así los versículos del 28 al 31. Se unieron también a Baal Peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Provocaron a ira con sus actos y la plaga se desató entre ellos. Entonces Finés se levantó e intervino y cesó la plaga, y le fue contado por justicia, por todas las generaciones, para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe que este hombre Finés nos deja un tremendo ejemplo a seguir? Porque este hombre Finés tipifica también cuando Cristo llegó a nuestra vida. Porque cuando Cristo llegó a nuestra vida, nos sacó el velo y pudimos ver el delito y el pecado en el cual estábamos inmersos. Y con esto murió el viejo hombre y nos hizo nueva criatura.
y con esto también cesó la ira de Dios sobre nosotros. Amados hermanos, vivimos en tiempos que son de apostasía, en tiempos en que vivimos un evangelio comercial. No estoy diciendo que en nuestras congregaciones sea así, pero es lo que vemos en alrededor del mundo. Y nuestra labor es ser finés. Nuestra labor es ser defensores de la sana doctrina, defensores de este santo evangelio, el cual es un tesoro invaluable que el Señor ha puesto en nuestras manos. Amado hermano, finés es un ejemplo a seguir. En estas pequeñas historias de grandes enseñanzas, hoy día el Señor nos habló con respecto a este personaje finés en varios aspectos de nuestra vida. No tenemos que tener costumbres adoptadas de otros. No tenemos que tener dioses adoptados de otros. Solamente tenemos que seguir a Cristo. Y si usted me pregunta cuál es la forma de seguir, cuál es la forma de adorar, cuál es la sana doctrina, todo esto está inmerso en la Biblia. Porque no existe ningún otro libro, ningún otro compendio de libros inspirado por Dios, sino que la Biblia es la inspiración divina. Por eso la palabra de Dios es tan importante en nuestras vidas. Por eso este programa que se llama La Palabra de la Cruz. Porque esta es la única razón por la cual nosotros podemos seguir en pie. Porque sin embargo cometemos errores. Sí, cometemos errores. Pero hay una gran diferencia entre cometer un error, un pecado, que vivir en pecado. Estos hombres israelitas, conociendo al Dios Todopoderoso, decidieron optar por el pecado. Pero siempre en nuestras vidas hay un fines, el cual quizá no nos va a atravesar con una lanza física, pero sí la palabra de Dios. Dice la Escritura que es como una espada de doble filo que penetra hasta el hueso, el tuétano, hasta el alma. Y siempre va a haber un fines que nos abre de la palabra de Dios para poder salir del pecado y de este error. Y nosotros también tenemos que cumplir esta labor con respecto a quienes están alejándose de la sana doctrina, quienes están alejándose de Dios mismo. Amado hermano, le invito a que oremos por esta su palabra. Padre amado, gracias le damos en esta noche, porque usted nos ha inspirado a este estudio, en el cual le pedimos que usted atesore en nuestro corazón estas palabras que hemos esbozado, Señor, inspirados por usted, para que podamos ser defensores de su santo evangelio, defensores suyos y ser fieles, mi Señor. No anhelar ni adoptar costumbres extrañas, ajenas al evangelio, sino que conservar este evangelio sano, puro, limpio, como si fuera un tesoro, porque eso es un gran tesoro. Amado, le pedimos que usted nos guarde nuestras mentes, nuestros corazones, las mentes de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de los adultos, de los ancianos, mi Señor, porque el ataque del enemigo es hacia las mentes, para confundirnos y alejarnos de usted. Le pedimos, mi Señor, que usted guarde nuestros corazones, nuestras mentes, para que podamos seguir un evangelio sano y limpio. Esto se lo rogamos en el sagrado nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.
Amado hermano, le invito a que después de este estudio escuchemos una hermosa alabanza para alabar y bendecir el nombre del Señor.
Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Fue por mí, murió por nosotros, por usted, por mí, Cristo nuestro Señor, en la cruz. Bendito sea su nombre. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros nunca se canse de hablar del hermoso, del poderoso sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, el cual nos lava y nos limpia de todo pecado. Querido auditor, no hay otra forma, no hay otra manera. Solamente Dios, mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz, puede darnos salvación, vida eterna. El Señor dijo, yo soy el único camino al Padre, es decir, a nuestro Dios que está en los cielos. Nuestro Señor Jesucristo es el único camino que nos puede llevar hacia allá. Bien, hemos llegado ya al último segmento de esta noche, que es una historia, algo que uno haya vivido, que le haya traído una gran enseñanza. Y en esta tarde voy a contar algo que viví hace como 4 años atrás. Por estudiar en la universidad, iba a entrar a estudiar. Me fui a vivir a Valdivia para arrendar cabaña y estar más, digamos, cerca y también, por así decirlo, cómodamente, a una distancia cómoda para poder estar en Valdivia todos los días que me correspondía ir a la universidad. Y arrendé entonces con unos compañeros, 2 amigos que después se volvieron amigos, 2 chicos, y los 3 vivíamos en esa cabaña, la cual arrendábamos. Y en las primeras semanas que yo estaba allá, en Valdivia, el día domingo asistí a la iglesia. Y estos jóvenes con los que yo vivía no eran cristianos, así que ellos se quedaron ahí en la cabaña, jugando videojuegos y esas cosas. Yo les dije, ya chao chicos, me voy a la iglesia. Y era una de las primeras veces que iba a la iglesia en Valdivia, estando ya viviendo ahí. Y como llevaba poco tiempo ya en Valdivia viviendo, mi madre, muy preocupada, me llama. Empieza a escribir mensajes, cómo están mis primeros días en Valdivia, hijo, te estás acostumbrando a la ciudad, ya la estás conociendo, etcétera, etcétera. Pero resulta que la batería se me agotó del celular. Entonces yo no recibí esos mensajes. No me daba cuenta que mi madre me estaba hablando. Y como el día domingo, el cual asistí yo a la iglesia en la mañana, 10:30, escuela dominical. Como hay tanta actividad el día domingo, la verdad es que poco me percaté de buscar cargador porque no había llevado para poder darle batería a mi celular. Así que me despreocupé, dije ya es día del Señor, si total, ¿qué va a pasar? Mi madre no está aquí, lejos, no tengo familiares aquí, entonces nadie iba a andar preguntando por mí. Pero mi madre estaba preguntando, enviando mensajes. Resulta entonces que ese día yo no fui a almorzar a mi casa después de la escuela dominical. Me quedé con mi pastor y almorcé en su casa. Y después del almuerzo nos pasamos al punto de predicación en la tarde y después al culto. El día domingo para los cristianos generalmente es un día de mucho trabajo. Estaba entonces yo en la reunión de la tarde y el Señor me honró en aquella noche subiéndome al altar para darme una oportunidad, presentarme ante la iglesia, saludar. Y mi madre me estuvo llamando toda esa tarde, no llegaba ni un poco asustada, le habló a mis compañeros con los que yo vivía. Y ellos le dijeron la verdad que tampoco tenemos idea de dónde está Matías. Nos dijo que se fue a la iglesia, pero eso fue ya como a las 10 de la mañana cuando salió de acá. Y de ahí que no lo vemos, ya eran como las 6 de la tarde, todo un día sin ir. No le avisé tampoco a los chicos que no iba a llegar a almorzar, yo no lo sabía y como se me había apagado el celular, no les pude avisar tampoco, no me sabía sus números tampoco, llevaba poco tiempo viviendo con ellos. Y mi madre dijo, ya miren, busquen la dirección de la iglesia por internet. Y candidatos buscaron la dirección, mi mamá les pidió un Uber y se dijo yo se los pago, pero vayan a ver si él está ahí en la iglesia, si está bien. Como le decía en un comienzo, ellos 2 no eran cristianos. Uno de ellos asistía a la iglesia con su familia de vez en cuando porque sus padres eran cristianos,
pero él no estaba muy interesado en servir a Cristo ahora en esta vida universitaria. Y entonces, por producto lo de mi madre, la preocupación, ya los dos viajan, van en el Uber y llegan a la iglesia. Y yo los veo entrar en medio del culto, por la puerta. Yo estaba en el altar arriba, así que podía ver todo. Y los vi entrar y me asombré porque no sabía que venían por eso. Entra entonces mis compañeros, lo hacen sentar, le buscan un puesto, el portero. Y a Manuel, que era el que tenía padres cristianos, pero él aún no se convertía, a él le gustó la iglesia. Y a partir de ese día, él empezó a asistir en algunos días. No todos los cultos estaba, pero sí de vez en cuando asistía a la iglesia, porque le gustó, algo pasó en su corazón esa noche. Mi otro compañero Carlitos aún no lo tocaba el Señor, pero tan solo un mes después también se convirtió y ambos sirvieron conmigo en la iglesia. El Señor los llamó. Esa es la historia que yo tengo, que la recuerdo, la verdad, como un tesoro. Porque esa despreocupación mía, el no fijarme solamente del celular, terminó el Señor utilizando todo eso para traerlos a ellos a la iglesia. No los convirtió en ese instante, pero de ahí ya los envolvió con las cuerdas de amor que decía Jeremías. El Señor ya los tenía en sus manos para salvación. ¿Cuántas cosas a la verdad no comprendemos que nos pasan en el día a día? ¿Por qué me habrá pasado esto? Yo después me preguntaba, ¿y por qué no lo cargué? Todos hoy en día andan con cargador. Podía pedir prestado, pero el Señor, la verdad es que me quitó esos pensamientos de mi mente. Me hizo olvidarme completamente del celular, de que hay que cargarlo. Y esto todo Él lo usó para llamar a esos dos jóvenes. Gracias a eso, ellos llegaron a la iglesia. Si no hubiera sido porque mi mamá le obligó prácticamente a ir, les pagó el Uber, todo, vayan a ver al Matías si está bien. Quizás si no hubiera sido por eso, se hubiera demorado mucho más el Señor en llamarlos, porque ellos no querían ir a la iglesia. Pero a partir de ese hecho, el Señor los trajo a sus caminos. Ellos tuvieron el culto completo, hasta que terminó la reunión y ahí yo bajé a conversar con ellos y me contaron entonces todo lo que había pasado y por qué ellos habían llegado a la iglesia. Qué hermoso, querido auditor, porque muchas veces nos pasan situaciones que no entendemos en el momento. Pero si usted es hijo de Dios, es Dios ahora el que guía su vida. Es Dios el que mueve las cosas y el que nos utiliza como instrumentos. Por eso, querido auditor, esto me enseña a dejarnos guiar, a dejar que el Señor mueva las cosas. No fui yo el que llamó a esos jóvenes a la iglesia, fue Dios el que hizo toda la obra. Bendito sea el nombre del Señor. Querido auditor, le doy gracias al Señor por el hermoso programa que hemos tenido esta noche, porque el Señor nos ha hablado de muchas maneras y conforme sea su necesidad, conforme a lo que a usted le falta en este día, sea usted llevándose también su porción, sea yéndose usted alimentado, lleno de la palabra del Señor. Nos volveremos a ver el día viernes a las 22 horas para seguir aprendiendo, seguir conociendo del Señor. Le invito a que nos escuche. Tenemos 3 programas a la semana los días lunes a las 13 horas, miércoles como hoy, 22 horas, y los días viernes a las 22 horas. El foco siempre será hablar de Cristo, hablar de que solamente en Él hay salvación. Acompáñenos y escúchenos por Radio Los Lagos 93.7 FM y también por Facebook y YouTube en el canal que se llama La Palabra de la Cruz. En YouTube y en Facebook los programas quedan guardados. Como el de hoy va a quedar allí, usted lo va a poder volver a mirar, compartirlo con quien necesite, con quien usted crea que necesita escuchar esta palabra. Así que le invito a poder escuchar este programa y seguir aprendiendo del Señor. Nos veremos, como le decía, el día viernes a las 22 horas. Tenga usted muy buenas noches y el Señor les guarde y les bendiga. Dejo a mi pastor para que nos despida con la bendición.
Mis queridos hermanos, mis queridos auditores, no podemos terminar nuestro programa sin antes orar por ustedes, rogar la bendición de Dios para ustedes y para su familia. Y acompáñenme usted a orar y a decir estas palabras. Señor Jesús, te recibo en mi vida, entra en mi corazón como río de agua viva. Señor, conoces toda mi situación y todo lo que he pasado y lo que he vivido. En esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración conmigo, sé y creo firmemente que el Señor bendecirá su vida y su hogar. Muros rodeando estoy, pensé que caería, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús. Contamos con 3 emisiones a la semana. Lunes a las 13 horas. Ven a escuchar la palabra que alimenta tu alma. Miércoles a las 22 horas. Reflexiones sobre cómo las pequeñas cosas de la vida son las que producen las más grandes enseñanzas. Viernes a las 22 horas. Diferentes voces entregarán la buena noticia de la salvación. Puedes escucharnos por medio de Radio Los Lagos 93.7 FM y por medio de Facebook y YouTube como La Palabra de la Cruz.
porque no podemos dejar de decir los que hemos visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Usted ha escuchado la palabra de la cruz. Llega a los lagos el mensaje de Jesús.